Te voy a mostrar cómo gané $32 en 5 días. Antes de comenzar, déjame decirte que esto no es recomendación de inversión, solamente es un video informativo. Otra cosa más es que si este video llega a 50 likes, vamos a estar realizando un sorteo de 20 USDT. Y para participar es muy sencillo, solamente tenés que dejar tu like y comentar en el video. Hoy te voy a mostrar los resultados que generé con el bot de trading que creé hace 5 días. Si no viste ese video, te lo voy a dejar acá arriba a la derecha para que puedas ver de qué trata el video. En ese video creo un bot de trading desde cero en Bitcoin y lo hago dentro de MEXC. Hoy vamos a ver los resultados pasando 5 días. Como pueden ver, generamos $32 de ganancia. Bueno, este bot realmente lo creé para un largo plazo, pero bueno, los resultados que se están dando están bastante bien realmente. Lo creé con $350, como dice en el título del video anterior, donde bueno, yo invertí esos $350, analicé más o menos los parámetros donde quería que opere el bot, que serían los que se ven acá, entre $40.000 y $82.000. También la cantidad de grillas que agregué para que funcionara el bot y la inversión como se ve acá. Si nosotros cliqueamos en la parte de detalle, dentro de la sección de detalles de nuestro bot vamos a ver todas las analíticas que tiene el bot en el momento. Por ejemplo, nosotros podemos ver que estamos ejecutando ese bot hace 5 días y 2 horas. Podemos ver la tendencia del PNL, donde nosotros vemos el gráfico cómo fueron nuestras ganancias a medida que fue pasando el tiempo. Vamos a ver también nuestros parámetros del grid, por ejemplo los rangos de precios, los grids que usamos. También vamos a ver el monto de inversión inicial, la fecha de creación. Pero para mí lo más importante de todo son las órdenes y las ejecuciones que hubieron. Por ejemplo, nosotros bajamos y vamos a ver que tenemos órdenes de compra 93 y que tenemos órdenes de venta 43. Vemos que todas esas órdenes, y bueno, acá nos dice que la cantidad de órdenes por grid es de 0,0001 BTC, que vendría a ser aproximadamente creo que 10.000 Satoshi. Si bajamos un poco, vamos a encontrar que tenemos todas las órdenes que se fueron ejecutando, el historial de ganancias, digamos, del grid. Tengan en cuenta que esto es de manera automática, entonces, bueno, van ejecutándose todas estas órdenes. Bueno, vamos a ver que tenemos bastante páginas, ya que el bot está constantemente comprando y constantemente vendiendo. A medida que baja el precio compra y a medida que sube también va vendiendo. Volviendo al bot, podemos ver, bueno, obviamente estaba oscilando en ciertos precios. Vamos a ver que si nosotros vamos a la parte de los 3 puntitos y podemos mostrar las líneas de órdenes, es lo que le explicaba recién. Donde nosotros vemos que cada vez que Bitcoin vaya a las zonas de las líneas verdes, va a ir comprando y ejecutando todas esas órdenes de compra, y a medida que vaya pasando sobre las líneas rojas va a ir vendiendo. Bueno, la realidad es que hoy Bitcoin se portó demasiado bien, ya que metió este velón verde y como pueden ver tuvimos una buena ganancia. Al finalizar el día de ayer, como pueden ver en la imagen, teníamos una ganancia de $13.34, pero al día de hoy empezó a aumentar. Ya me levanté y de la nada empezó a subir, llegó a $15, pues iba sacando captura cada rato para no perderme nada. Pasó a 16, de 16 directamente pasó a 18, como pueden ver acá. Después pegó un latigazo, subió a 22 y de 22 pasó a 23, a 25 y luego obviamente pegó ese latigazo y llegó a 32. Bueno, volviendo al bot, van a ver las grillas de niveles de precios que comentaba, que donde están las líneas verdes es la zona donde va a comprar Bitcoin, va a ejecutar órdenes de compra masivamente, o sea, masivamente me refiero a que a medida que vaya bajando va a ir comprando en todas esas líneas, y a medida que vaya subiendo va a ir vendiendo en las líneas rojas. En este caso, por ejemplo, Bitcoin está en 68.696 y si sube un poco más va a vender en 69.048, y así sucesivamente va a ir vendiendo a medida que vaya cruzando por las diferentes líneas, y en caso de que baje va a ir comprando. Así funciona el bot, lo hace de manera automática. Ya vimos a qué cantidad de dinero ingresa en cada orden, que era 10.000 satoshis aproximadamente de Bitcoin, y bueno, y lo apalanca por 3 como lo configuramos nosotros. Mi intención con este bot es mantenerlo a largo plazo, es decir, que se ejecute hasta los rangos de precio de $82.000. Luego configuraré otro bot, haré otro bot también de Ethereum, tal vez replicaré ese mismo bot pero en Ethereum. Bueno, con respecto a este bot, yo creo que me generó muy buenas ganancias. Solamente aumentó un 9% con 28 desde que inició
el bot, que fue aproximadamente por acá más o menos, que fue en 62.700, acá creé el bot más o menos a este nivel de precio y bueno, y agarré toda la subida de ahora. Bueno, para mí, en mi opinión, Bitcoin va a empezar a subir ahora. Ya tuvo su zona de acumulación, ya tuvo su bajada. Todos estimaban una bajada más. Yo realmente no la espero. Dicen que en octubre generalmente Bitcoin tiene su bajada máxima del periodo antes de su nuevo halving. Pero en lo personal yo creo que ya no va a bajar más y llegó hasta acá nomás. De todas formas, aclaro, yo no soy trader, no soy asesor financiero, solamente son especulaciones mías. En caso de que ustedes quieran hacer un bot y todo eso, va a ser bajo su responsabilidad. Ya avisé al principio del video y siempre aviso de que esto no es recomendación de inversión, así que bueno, eso está en la decisión de cada uno de ustedes. Bueno, una vez aclarado esto, me gustaría saber qué piensan ustedes, me gustaría saber cómo están invirtiendo, si hacen trading, si también tienen bots creados de trading, y bueno, si pueden dejar algún consejo en caso de que sea así, lo leeré en los comentarios. Bueno, eso sería todo con respecto a este video, espero que les sirva, que les haya gustado. Si te gustó, deja tu like, suscríbete para más contenido como este y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.